Hace 2 semanas, la Liga Polaca contra la Difamación, un grupo nacionalista de ese país, anunció una querella contra el diario Página 12 por una nota publicada en diciembre sobre el colaboracionismo polaco en el exterminio de los judíos. Rostros familiares se llamaba la nota, o estaba titulada la nota, firmada por Federico Pawlowski en la contratapa del 18 de diciembre, y fue la nota que generó esta reacción negacionista y convirtió a Página 12 en el primer medio periodístico del mundo en ser alcanzado por una norma sancionada en Polonia que busca castigar a quienes sostengan la participación de polacos en la Shoah. Busca castigar a quienes dicen la verdad, en una palabra, ¿no? Claro. Claro. Bueno, estamos en comunicación con Jorge Elba, un periodista, presidente del Llamamiento Argentino Judío sobre la querella ultranacionalista y negacionista polaco, pretende entablar contra ese diario. Jorge, buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por el llamado. Bueno, es un hecho grave, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente es un hecho en el marco de un proceso que está viviendo muchos países del mundo vinculados al negacionismo y también de alguna manera al supremacismo, ¿no? A la lógica de defensa con respecto a los extraños, a la xenofobia. Y en ese marco es que se aprueba esta ley en Polonia que pretende sepultar la verdadera historia, que incluye a muchos polacos luchando contra los nazis y a otro sector de la sociedad polaca colaborando con ellos. Y en ese marco nosotros hicimos una protesta en la puerta de la Embajada de Polonia, repudiando sobre todo por lo que significa contra aquellos que sí contra aquellos que sí se enfrentaron a los nazis, y que esto implica una lápida sobre ellos que murieron incluso siendo polacos enfrentándose a las hordas hitleristas, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Jorge? Te saluda Bernardo Elfman. Hola. Bien. Y justamente, además, ahí en Polonia estuvo el campo de exterminio más importante, Auschwitz, ¿no? Todos los campos de exterminio, no de concentración, todos los campos de exterminio más importantes, donde murieron aproximadamente 3 millones de judíos, 300.000 gitanos, 100.000 gays, etcétera, etcétera, estuvieron en Polonia. La mayoría provenían de campos de concentración previos y iban a Treblinka y a Auschwitz, ambos en las zonas ocupadas por el ejército nazi, que emplazaban obviamente estos campos. ¿Por qué crees que después de tanto tiempo un gobierno ultranacionalista como el que tiene hoy Polonia quiere llevar adelante esto? Porque no le juega en contra, en el concierto internacional. Sí, efectivamente. De hecho, hoy está siendo denunciado en la Comunidad Económica Europea y corre ciertos riesgos de recibir sanciones. E incluso se habla, anteayer un juez de la Corte Suprema de Irlanda pidió casi la expulsión de Polonia de la Comunidad Europea, porque es una cosa absolutamente ridícula. Es como que Francia apruebe una ley diciendo que los franceses no colaboraron con los nazis, cuando el gobierno de Pétain en la mitad de Francia fue socio, colaboracionista, entregó a la resistencia francesa, a los judíos, etcétera, etcétera, y fueron asesinados. Es decir, negar la historia nunca es un buen negocio, sobre todo cuando hay hechos empíricos. Hay una gran matanza a la que hace referencia justamente el artículo por el cual Página 12 fue denunciado por esta ONG polaca, basándose en la ley recientemente aprobada por su parlamento, que fue una matanza hecha por la sociedad civil polaca contra una aldea de judíos, donde mataron casi 2.000 judíos, entre ellos 300 niños. Sí, claro. O sea que estamos frente a una historia que todo el mundo conoce, hay evidencias, el mismo gobierno polaco, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ha hecho casi 40 procesos judiciales, incluso en los cuales se ha fusilado a colaboracionistas polacos del gobierno nazi. O sea que realmente es parte de un fenómeno internacional de derechización que se expresa de distintas formas. En Polonia se expresa así, en Hungría se expresa expulsando gitanos, en Bulgaria impidiendo
que los pobres refugiados provenientes de guerras en Medio Oriente puedan ingresar. Es decir, estamos frente a un fenómeno internacional que también se expresa en Argentina, cuando un presidente como Macri afirma que todos nosotros somos descendientes de europeos, y eso implica un exterminio simbólico de la mayoría de la población argentina, que curiosamente no desciende de los barcos, sino que proviene de pueblos originarios, y su simple negación y la mentira que implica decir esto en Europa en un encuentro de Davos implica de alguna manera una coherencia con estos sucesos en el mundo, que tienen implicancias también en Estados Unidos, cuando el presidente Trump habla de migrantes de mierda, cuando dice que los sudamericanos y los latinoamericanos son gente detestable, y dice que tienen que venir acá inmigrantes de Noruega y no de esos países de México, etcétera, etcétera. Estamos frente a un fenómeno internacional producto básicamente de dos elementos. Eso te quería preguntar, porque vos sabés que a pesar de que conocer la historia, a pesar del trabajo que se hace de distintos sectores, de distintos gobiernos, para que esto no se repita, la cosa sigue creciendo. ¿A qué se debe? No, yo creo, y ahí ya me voy a meter en mi faceta más académica, digamos, desde ese lugar voy a responder. Yo creo que el neoliberalismo como construcción cultural supone la segregación, supone el desprecio al diferente, supone jerarquías sociales, y tiene un parentesco muy profundo con las doctrinas evolucionistas racistas del siglo XIX, que luego se expresaron con mucha brutalidad, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Por un lado eso, y por el otro, el belicismo que acompaña a determinados fenómenos mundiales genera movimientos de población. Y que en los últimos 10 años haya habido 10 millones de personas que, producto de la guerra, se han tenido que movilizar desde Siria, desde Turquía, desde Irak, desde el Magreb, desde el norte de África, etcétera. Esto puja las puertas de los países de Europa, etcétera, y en el caso específicamente de Estados Unidos, tenemos 30 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Este fenómeno, que es hijo de políticas económicas, básicamente uno deja entrar inmigrantes inicialmente, como pasó en Alemania con los turcos, o en Estados Unidos con los mexicanos, para bajar el valor de la mano de obra de los nativos, digamos, de los norteamericanos. Cuando entran mexicanos, lo que hace es que haya mexicanos dispuestos a vender su fuerza de trabajo por menos valor que lo que hace un obrero norteamericano, y ocupa esos y baja de alguna manera y el valor del trabajo, y logra que los empresarios ganen más plata. Bueno, ese fenómeno, más el de la guerra, esos dos fenómenos conjuntos hacen que haya grandes traslados de población, y con los nacionalismos se construyen discursos de desprecio hacia el inmigrante. Luego, obviamente, cuando están golpeando en las puertas producto de guerras o de procesos de migraciones económicas. Claro, nos vienen a sacar el trabajo. ¿Perdón? Nos vienen a sacar el trabajo. Claro, esa es una de las banderas más ridículas cuando los procesos migratorios a lo largo de la historia, nosotros, en mi caso, efectivamente, descendiente europeo, mis abuelos vinieron con una mano atrás y otra adelante, de Rumania y de Polonia, como vienen hoy los sirios y tratan de entrar a Turquía, como vienen hoy los bolivianos a trabajar a la Argentina, como vinieron los paraguayos, etcétera, etcétera. Los procesos migratorios están muy relacionados con las situaciones económicas, y los discursos nacionalistas en los distintos momentos del mundo se la agarran contra los migrantes sin tomar conciencia que ellos mismos son migrantes. Claro. Jorge, volviendo sobre la nota, ¿no?, acerca de Página 12, que que estábamos comentando acerca de esta Liga de Difamación polaca que le inicia juicio, ¿no?, que tiene que ver con la matanza de judíos por vecinos, los judíos en Polonia, por polacos en Jedwabne, ¿no?, a 190 kilómetros de Varsovia. Esto ocurrió en 1941. Digo, ¿sabés a dónde quiero ir y qué opinás? El título de la página dice todo: rostros familiares. ¿No? Al tema increíble, pensar que tu vecino, ¿no?, el que te saludaba, el que te compraba cosas, el que charlaba con vos, un día se transformó de noche a mañana en tu asesino.
Sí, la verdad es que hay previamente una construcción de otredad, construcción del judío como un enemigo, de la misma manera que en la actualidad en la Argentina, Patricia Bullrich construye al mapuche como enemigo. Cuando yo construyo al otro como un enemigo y lo desvalorizo y lo acuso de terrorista y lo acuso, como se acusaba en Polonia a los judíos, de hacer experiencias con niños católicos en las noches, etcétera, etcétera, logro convencer a la gente acerca de la peligrosidad terrorista de esos sujetos. Después matarlos, como se mata acá digamos, un mapuche por la espalda, ya no es grave, no genera gran problema, porque en realidad se está matando no a un ser humano, sino a un cáncer. Bueno, no hay mucha diferencia con lo que pasó en la dictadura militar. Hay que extirpar el cáncer de la sociedad, y entonces secuestrar a una embarazada, torturar a una embarazada, no es tan malo, porque en realidad no es un ser humano, sino un terrorista. Okay, pegar un tiro por la espalda o en la nuca es un detalle. Claro, exactamente. Es decir, lo primero, por eso está muy estudiado el tema de cómo se llega al mal absoluto del genocidio. El primer paso de los 7 pasos estudiados es etiquetar al otro como un peligro. Bueno, la realidad es que el nacionalismo católico, antisemita, polaco, previo, incluso el de los Ares, la gente tiene que saber que en realidad un sector importantísimo de la Iglesia Católica, digamos, de la Inquisición hasta el siglo XX, tuvo un discurso profundamente judeofóbico. Ese discurso encarnó en mucha gente que cuando mataba a un niño judío, etcétera, no estaba matando a una persona, estaba matando a un enemigo de la humanidad. Entonces, bueno, lo que hay que entender es cómo hay discursos políticos, etiquetamientos, estigmatizaciones, discriminaciones que llevan en un momento a que una horda de gente mate a un pibe de 13 años a trompadas porque robó un celular, porque un celular de alguna manera tiene más vida que un pibe marginalizado de 13 años. Jorge, te hago la última de mi parte. Puede ser, esto te lo consulto por el tema particular que uno le toca vivir. Mi abuelo materno nació en Varsovia, fue el único, junto a una hermana que él pudo salvar, que estuvo en el gueto de Varsovia. ¿Pudo haber sucedido que gente de Varsovia haya estado en esta horda? Digo, no los que mataron, sino a los que asesinaron dentro de ese lugar donde fueron asesinados 1.700 judíos, que no solo sean vecinos de Hedwane, sino que hayan llevado a otros judíos, por ejemplo, de Varsovia. Sí, por supuesto, pero es importante aclarar que hubo muchos polacos, religiosos polacos, asesinados en campo, religiosos católicos polacos asesinados en los mismos campos de concentración que los judíos, colaboradores de Mordechai Anilevich, comandante del gueto de Varsovia, que se resistió al exterminio, etcétera, a los traslados y al exterminio, etcétera. Muchos polacos que colaboraron con enfrentarse a los nazis. La mentira es decir que los polacos estuvieron absolutamente limpios de colaborar con los nazis. Hubo polacos colaboracionistas, igual que franceses colaboracionistas, y hubo otros franceses y polacos que se enfrentaron a los nazis, una resistencia. Entonces, el gran tema acá es que lo ruso, lo polaco, lo argentino no está liberado per se de los crímenes de los cuales tenemos nuestra dolorosa historia. Acá en Argentina hubo, por eso el genocidio que hubo en Argentina tuvo colaboración de civiles. Tenemos civiles presos, como James Smart, que era ministro de la provincia de Buenos Aires. Tenemos sacerdotes que participaban de las torturas, que están presos con perpetua, etcétera, etcétera. La argentinidad, lo polaco, lo ruso, no está lo ucraniano, los utayas croatas, no están libres en su íntima historia de tener sectores y actores genocidas. Y lo que hay que hacer es reconocerlo y no creer que una ley puede limpiar toda nuestra historia. Totalmente. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado. Que tengan buen día. Buen día. Pasaba entonces Jorge Elbon, presidente del Llamamiento Argentino Judío, y charlábamos sobre esta querella
que un grupo ultranacionalista y negacionista polaco pretende llevar adelante contra el diario Página 12, simplemente por decir lo que pasó.